las permite en su sabiduría, en su providencia. Y como es de costumbre, iniciaremos con el breve examen. Quiero mucha participación. La primera regla, ¿cuál es? Enciende el micrófono. O si alguien quiere hacer todas las 8 reglas de un solo, sería todavía más genial. En pocas palabras, ¿verdad? ¿Quién es el valiente? Ah, Amir. 8 reglas. Ok, 8 reglas seguidas. Sí. Bueno, ok. La primera es la persona que va de pecado mortal en pecado mortal, que es influenciada por un buen espíritu, que le recuerda que tiene que hacer el bien, que tiene que corregir su camino, pero hay un mal espíritu que le endulce el oído, eh, queriendo que esta persona siga en pecado mortal. La segunda es que el mal espíritu te tienta con falsas razones para que la persona no avance, para que no avance y que nos quedemos ahí estancados. La tercera es la consolación, que Dios nos regala alegría infinita, que nos hace crecer en fe, esperanza y caridad. La cuarta es la desolación, que es todo lo contrario a la consolación. Nos sentimos alejados de Dios, sin esperanza, sin ánimo. La quinta es no hacer mudanza contra los propósitos de Dios. O sea, si Excelente, Dios excelente. mismo decidió hacer algo y nos viene una desolación, no hay que hacer mudanza contra eso. La sexta es hacer mudanza, pero contra la desolación misma, usando las 4 diligencias: oración de petición, meditación, mucho examinar y la penitencia adecuada. La séptima es que Dios nos deja solo con las potencias naturales para resistir la desolación, nos quita la consolación. Y la octava es tener paciencia, pensar que pronto seremos consolados y poner en práctica las diligencias de la regla 6. Wow, entonces pueden encender todos los micrófonos a darle un gran aplauso, porque eso sí. ¡Woo! Excelente, Amir. Okay. Al dedillo, tenés las reglas. Te felicito y muchas gracias por compartir esas con nosotros. Todos, sin excepción, queremos también poder manejar todas esas reglas, tenerlas al dedillo para poder aplicarlas, emplearlas en nuestra vida cotidiana. Gracias, Amir. Y casi creo que sí, vamos a saltar el examen porque Amir, sucedió una vez que estando en otro país, muy lejos de aquí, eh, como un país lejos de aquí, en Honduras, fuimos a sacar la licencia de conducir los frailes. Fuimos como 6 de nosotros a sacar la licencia y se dilató mucho. Hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, como 2 horas pasaron. Después el examen y nosotros tuvimos que irnos porque tocaba hora santa, cena, etc. Entonces le dijimos al señor policía, tenemos que irnos, tal vez vamos a reprogramar para otro día, otra fecha. Y él nos dice, no, que se quede uno para tomar el examen. Entonces, Fray Pablo de aquel entonces se quedó, tomó el examen y ganó la licencia para los 6 que éramos. Entonces, viva Honduras, viva Honduras.
Uriel y Ada. Igual Amir ha tomado el examen para todos nosotros hoy y todos salimos con licencia. Bien. La oración, la meditación y mucho examinar la penitencia adecuada, que son las 4 diligencias. Ok, una pregunta. Has estado explicándole a una amiga católica devota sobre el discernimiento de espíritus y ella te pregunta, pero amiga, ¿cuánto dura una desolación espiritual? ¿Cómo vas a responder, Blanca Hudson? Amiga. Ya la sentía esa, que era para mí. Bueno, que las desolaciones no tienen un tiempo específico, o sea, una desolación puede durar mucho, así como puede durar poco. Eso le contestaría. Está en mute, right? Ups. Gracias, Blanca. Sí, las desolaciones son variadas en su intensidad y su duración. ¿Alguien más quisiera agregar algo a la amiga chica? Que si se ponen con las diligencias, esto puede ayudarle a cortar el tiempo de la desolación. Ok, muy bien. Yo tengo en mente una frase que es muy útil. A ver si me pueden leer la mente. Presto serás consolado. Ajá, ok. Presto serás consolado, excelente. Y me viene otra frase a la mente casi de Padre Gallagher, casi de Padre Dimas. ¿Cuánto durará la desolación? Voy a comenzar la frase. Menos que... Menos de lo esperado. Ok, menos de lo esperado. O yo diría, menos que lo que la misma desolación te sugiere. Menos que lo que la misma desolación te dice. Porque la desolación te dice, esto va para largo y nunca va a terminar. Pero vos decís, no, presto seré consolado. Aunque sea Madre Teresa, presto consolada seré. Ok, excelente. Vamos a continuar con el cumplimiento de mi promesa, lo cual era leer un poco de la experiencia de, ¿cómo se llama? Juliana de Norwich. Juliana, qué buena eres de Norwich. ¿Dónde está Juliana? Porque en la última sección estábamos viendo que es muy normal que la vida cristiana sea una montaña rusa, que hay momentos de subida y momentos de bajada y altos y bajos. Y vamos a ver cuál es la experiencia de Juliana, qué buena eras, de Norwich, de sus altos y bajos. Esto viene de su libro de visiones y revelaciones. Dice Juliana, después de esto me reveló un supremo deleite espiritual en el alma. En este deleite me sentía llena de una seguridad inalterable, de una fuerza enorme, sin ningún temor. Esta sensación era tan dichosa y espiritual que me sentía completamente en paz. De manera que no había nada en la tierra que hubiera podido afligirme. ¿Qué experimentó? Una consolación espiritual y profunda. Pero dura poco. Porque su relato continúa así. Esto duró poco tiempo y luego todo cambió. De nuevo me sentía abandonada,
oprimida y cansada de la vida y de mí misma, hasta el punto de que apenas soportaba el seguir viviendo. Pensaba que no había alivio ni consuelo para mí, excepto la fe, la esperanza y el amor. Y realmente sentía muy poco de todo ello. Esta es una santa. Okay. Pero viene otra alternancia. Y de nuevo, Dios me dio consuelo y descanso para mi alma. Un deleite y una seguridad tan bienaventurados y poderosos que no había ya miedo, ni tristeza, ni dolor físico o espiritual que hubiera podido afligirme. Pero ahí no termina, que las alternancias continúan. Y luego, de nuevo sentí el dolor y de nuevo enseguida el deleite y la alegría. Ahora uno, luego otra, una y otra vez. Supongo que unas 20 veces. Y en los momentos de alegría podría haber dicho con San Pablo, nada me separará del amor de Cristo. Y en el dolor podría haber dicho con San Pedro, Señor, sálvame que perezco. Hay las alternancias de la vida. Hay la montaña rusa de la vida. Todo lo vivimos. Consuélense con que ustedes no están solos en su experiencia de altas y bajas en la vida. Hoy quiero iniciar la novena regla con la experiencia de un amigo paisano. Y antes de comenzar la sesión, la Marta Castellón y yo estábamos charlando y yo le había preguntado si tenía algo que compartir. Y resulta que dice, sí, quiero compartir algo de mi amigo nicaragüense. Y le digo, ¿qué es lo que quieres compartir? Bandida, era la misma cita que yo quería compartir. Entonces voy a dejar que ella lea la cita que tiene de su amigo pinolero. Le revelamos la identidad, Marta, de un solo. Creo que sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Ok. Ahí va la imagen de no sé, no es santo todavía, tal vez un día. No. Bernardo Martínez, el padre vidente, Bernardo Martínez. padre Bernardo Martínez. ¿Y qué nos quiere decir Bernardo, Marta? Ahora sí. Sí. Yo leo. Ok. Entonces vamos a leer un poquito de una de sus experiencias cuando él estaba en el crucero en Managua, ¿verdad? Él se le había asignado a esa parroquia. Dice, otra cosa extraña fue que yo quedé insensible al malestar. No sentí ni calor ni frío durante 8 días, ni cansancio, ni dolor en las piernas. Nada de lo malo sentí. Para mí no había enojo, ni ninguna molestia de otra persona, ni de los seminaristas, ni del rector, ni de nadie. Porque siempre hay algo que le lastima a uno, su yo personal, de vez en cuando, pero yo no sentía nada. Eso me duró 8 días. Yo trabajaba, eso sí, trabajaba y hacía muchas cosas y decía yo, qué sano me dejó la Virgen, ya que no siento ningún dolor. Qué bueno. Así podré trabajar toda mi vida como en la gloria, para bien de las personas y de la iglesia. Pero después de los 8 días, empecé a sentir el calor del sol, los aburrimientos, el cansancio y la molestia de los muchachos que me decían una cosa u otra. Yo empecé a sentir nuevamente las emociones normales. Ahora comprendo que la Virgen quiso tenerme esos días así para que viera cómo vamos a estar allá en el cielo. Pero aquí no.
Aquí tenemos que pasar las pruebas porque el que lucha y va a la batalla espiritual, ese es el que gana la corona. ¿Y qué corona hubiera ganado yo durante esos días aquí si yo estaba insensible a todos los problemas? No, no hubiera sido así. Ahora le doy gracias a Dios porque volví a la normalidad. Si no, me habría creído estar ya en la gloria, como un ángel en la tierra. Gracias, Martita. Entonces, eso fue después del 7 de marzo de 1987, cuando la Virgen se le apareció en la sacristía, en el crucero en Nuestra Señora de las Victorias. Después de esa experiencia, estuvo volando en las nubes, ¿verdad? Y volando, como que buscaba hacer un nido, como un pájaro que quiere anidarse en un solo lugar. Aquí tengo en la diapositiva la historia de un alma queriendo hacer nido. Esto del nido es lenguaje ignaciano, que vamos a ver más adelante. El padre Gallagher comienza este capítulo de su libro con el relato de Jesús en la última cena con los discípulos, cuando Él les dice, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Y si nosotros estamos leyendo ese pasaje así meditativamente, realmente dejándonos entrar en el escenario, si nos ponemos en las sandalias de los apóstoles y escuchamos esas palabras, son chocantes. ¿Cómo que me conviene que te vayas? Si sos mi Salvador, si yo te necesito, si tú eres el aire que respiro, ¿cómo es que me conviene? Te equivocaste, Señor. Os conviene que me vaya. Vamos a ver la escena dramatizado aquí en YouTube. Creo que ya compartí el audio. Porque yo estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Pero porque les he dicho estas cosas se ponen tristes. Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, se lo enviaré. ¿Cuándo? Quieren ver más, ¿verdad? Pero no, tienen que leer el libro. Les conviene que yo me vaya. No venga. Ups. El padre Gallagher da la siguiente explicación. Dice, Jesús trata de apartar la atención de sus discípulos de la tristeza. Y yo les invito en otro momento a tomar el libro de San Juan, de ese capítulo que, ¿cuál era? 16, capítulo 16, donde están en la última cena. Les invito a tomar ese capítulo, leerlo y tratar de realmente sentir lo que los apóstoles, los discípulos estaban sintiendo. Tratar de compadecerte con su tristeza en ese momento. Jesús trata de apartar la atención de sus discípulos de la tristeza de la separación inminente e intenta centrarla en las razones para ello. Razones que brotan de su amor y del amor que el Padre siente por ellos.
el amor que el Padre siente por los apóstoles, por los discípulos. Si nunca has meditado esos pasajes de la última cena, especialmente en el Evangelio de San Juan, medítalos. Mira el amor que Jesús tiene para los 12, para los discípulos, para los que el Señor les encomendó. Cuán grande es su amor. Incluso San Juan comienza con esas palabras de Jesús donde él dice, cuánto he querido compartir esta cena con ustedes. Y San Juan dice que los amó hasta el extremo. Si lograran, es decir, si los discípulos lograran comprender por qué Jesús se aleja, entonces podrían superar su tristeza y hasta podrían responder a la partida de Jesús de una manera que contribuyera a su misión. Crecerían por medio de la experiencia, tal como lo desea su amor por ellos. Os conviene que yo me vaya. Si no me voy, no les puedo enviar el Consolador. Ada, ¿podrías leer la 9ª regla para nosotros? Gracias. La 9ª regla. La 9. 3 causas principales por las que nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. La segunda, por probarnos para cuántos somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza. Sin tanto estipendio de consolaciones y gracias. La tercera, por darnos vera noticia y conocimiento para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual. Más que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Muchas gracias, Ada. Es como, por una parte es extraño leer el castellano de esos tiempos, y por otra parte es emocionante pensar que estamos con el mero texto. Esto no es una traducción, esto es el mero texto de San Ignacio. Es como que la tinta está todavía mojada en la página. Es emocionante leer este lenguaje antiguo. Quiero saber cuáles son algunas de las impresiones de la primera leída de esta lección, de esta regla. ¿Qué salta de la página? ¿Qué les llama la atención? Pueden activar sus micrófonos. ¿O no? La segunda, no entiendo muy bien. Ok. ¿Qué entendés? Por probarnos para cuántos somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza. No entiendo. Tal vez si alguien lo interpretó, no sé. Ok. Veamos algunas de las palabras entonces. Probarnos, pues eso es obvio, una prueba. ¿Cuántos somos? Creo que podríamos decir qué tan buenos somos o qué tan fieles que somos. ¿Cuánto nos alargamos en su servicio?
hasta qué límite estamos dispuestos a ir en su servicio y en su alabanza. Estipendio, ¿qué significa estipendio? Dineritos, realitos. Un regalo. Así. Si no estamos disfrutando de estipendios, ¿nos quedaremos fieles o vamos a flaquearnos el camino? Esto es lo que quiere decir. Otra reflexión. Ajá, mira. Como que Dios nos pone a prueba, nos prueba. Eso es en Sí. esencia. Sí. Okay. Fray, yo quería aportar algo. Ok, Ada. Recuerda que la vez pasada usted me invitó a que leyera el libro de Job, que ahí usted me quería decir que Dios no, bueno, permitía las desolaciones, pero Él no las daba. Entonces, ahí muestra como claramente que Dios nos prueba, porque habla de que como a Job, teniendo tanto, Satanás lo estaba incitando a que le hiciera mal, y para que ver que él iba como a hablar de él, o sea, a blasfemar de Dios. Entonces, él lo prueba quitándole todo, y ahí es cuando se da cuenta, bueno, Dios que al principio él resiste y da gracias a Dios igual por todo lo que le quitó. Al inicio, sí. Al inicio, al inicio. Sí. Ajá. Entonces, excelente, Ada. Ajá. Siento que tiene que ver con esta regla. Muy bien. De que Dios nos prueba. Correcto. O sea, Satanás se acerca al trono de Dios y le dice, ese supuesto siervo tuyo que supuestamente está alargado en tu servicio y alabanza, si le tocas el dinero, la casa, la familia, el cuerpo, ni digamos, ya verás que ya no es amigo tuyo. Job, pues, es un hombre muy valiente, un héroe. Es también una prefiguración de Cristo que sufrió el hombre justo que no había cometido pecado y sufrió. Y les recomiendo a muchos otros a leer el libro de Job. Gracias, Ada, por tomar la recomendación en leer el libro. Otras reflexiones con respecto a esta regla. Mayela, sí, Mayela. En esta segunda parte se podría también como ejemplificar cuando las personas tienen tantos años de servicio a Dios en alguna parroquia, pues sirviendo en algún grupo, y también ante ciertas pruebas fuertes, como que qué tanto va a soportar, si realmente todo ese tiempo ha sido sincero o a las primeras cosas fuertes me va a abandonar y ya te va a olvidar de todo lo que ha hecho. También puede aplicarse en eso, ¿no? Muy buen ejemplo, Mayel, gracias. Muy buen ejemplo. La tercera parte... Quiero que esté... Ajá. Sí, ahí también, sí, la puede explicar también la tercera parte. Ok, sí, vamos a ir viendo cada una de las tres causas que menciona Ignacio. Quiero que se fijen en algo. No, quiero preguntarles, ¿en cuál de los tres casos, el fiel, la persona devota, es culpable de la desolación? Buenas noches, Fray. Hola. Bueno, yo digo que en la primera, porque habla de que por ser tibios, negligentes, por no practicar los ejercicios espirituales, se pierde lo que es la consolación espiritual. Entonces, a mí me llega pues que es la primera. Excelente. ¿Quién está? Lourdes estaba hablando, ¿sí? Eso fue Lourdes. Sí, Fray, soy yo. Ok. Muy buena respuesta, Lourdes. Hola. Y fíjense que en las otras dos reglas, otras dos causas, la persona no es culpable. No ha hecho nada.
Más bien está avanzando en su servicio con el Señor. No ha sido negligente, no ha sido tibio, no ha sido perezoso. Está avanzando y precisamente por ese avance el Señor decide probar, precisamente para darle una pequeña advertencia que no haga nido en el futuro, ¿sí? Pero no es la culpa de la persona. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado espiritualmente en un desierto, desolados, y nos hemos dicho, esta es mi culpa, la encabré otra vez, solo yo tengo la culpa? Y no siempre. De hecho, muchas veces no. Muchas veces no. Dice el padre Gallagher, esta regla considera la desolación espiritual desde el punto de vista de Dios y nos invita a comprender desde esa perspectiva salvífica el motivo por el cual la atravesamos. Se preguntarán, ¿qué es esa imagen que tenés ahí, padre? ¿Y por qué escogiste esa imagen que no tiene sentido? Bueno, parece que es como, ¿qué? Una telita, unos hilos, como que no tiene sentido. No sé si alguna vez, siendo niña, una de ustedes pequeña, te sentaste a los pies de tu abuelita y la abuela estaba bordando. Y si estabas al otro lado de lo que ella estaba abordando, ¿qué es lo que tú percibías? ¿Qué es lo que tú veías? Un relajo de hilos que no tenían sentido. Mucho más si estaba en medio del trabajo, ni diga, ¿verdad? Esto es lo que nosotros percibimos muchas veces. Vimos el otro lado de la obra, del bordado. Lo que Dios ve y lo que Dios está planeando en su divina mente, en su perfecta sabiduría, es muy, muy distinto. Lo que Él ve es algo mucho más bonito, como eso, ¿verdad? Nosotros vimos un relajo. Esta regla pretende ayudarnos en ver el otro lado del bordado. Que se dé la vuelta, aunque sea por un ratito, aunque sea. Y muchas veces el Señor va a dar la vuelta de nuevo para enseñarnos solo el relajo de hilos, pero por un ratito nos permita ver, os conviene que yo me vaya. Si no me voy, no va a llegar el Espíritu Santo. Ténganme paciencia. ¿Sí? Asterisqueando un poco, un asterisco, queremos hacerles saber que es importante señalar que la desolación espiritual en sí misma no produce ningún crecimiento. ¿Por qué? De hecho, si no se la resiste, causará daño espiritual de diversos grados. A veces puede causar daño pesado, duradero. Una desolación espiritual no bien llevada, bien te puede empujar hacia un regreso al pecado mortal, a la lejanía real de Dios, no solamente la sensación de lejanía de Dios. Pero examinemos así punto por punto esos 3 posibles motivos que Dios tendrá en permitir una desolación. Ignacio las llama causas. Las causas solo en el sentido de que Dios tiene una causa por la cual Él está abogando. Esa causa es tu salvación, entonces Él permite que ciertas cosas sucedan para lograr su causa.
La primera causa podríamos decir que es como una cura. Leamos de nuevo lo que es la primera causa. Por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, es decir, nuestra vida de oración. Y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. Es como una alarma, ¿verdad? Que suena. Te estás desviando del camino, aunque sea por muy poco, pero te estás desviando. Encamínate hacia el carril, ¿verdad? Una cura. La segunda, podríamos decir que es como una prueba. Y la tercera es como una advertencia. No la misma advertencia de la primera causa. Eso se debe a tu negligencia, es tu culpa que estás en desolación. Esta vez no es tu culpa, pero es como una advertencia de antemano. No hagas nido. Veamos primero la cura. Y aquí el padre Gallagher nos ofrece dos pequeñas historias de su libro. Una de Patricio y la otra de Claudio. Entonces, escuchen atentamente. Patricio ha decidido unirse a un grupo para hacer un retiro de varios días en un centro cercano. Dios es el corazón de la vida de Patricio. Patricio ha decidido hacer el retiro porque quiere acercarse todavía más a Dios. Durante los primeros días, Patricio se dedica enteramente a la oración en común con el grupo y a su oración personal con las Escrituras. Está atento a la obra de Dios en su oración y disfruta de la atmósfera de silencio en la casa que le ayuda a centrarse en el Señor. Estos días son un tiempo de bendición espiritual y Patricio experimenta una abundante, ¿qué piensan? Una abundante consolación espiritual. Sin embargo, pasado un tiempo, Patricio empieza a aplicarse menos al proceso de retiro. Muestra menos cuidado en mantenerse tranquilamente centrado en Dios. A veces acorta el tiempo dedicado a la oración y deja de estar espiritualmente alerta a la obra de Dios en su corazón. Y comienza a revisar Facebook en pleno retiro. Y está subiendo cosas a Instagram como un pagano cualquiera. Llega un momento en que la consolación espiritual de los días anteriores se desvanece y se ve sustituida por pequeños movimientos de desolación espiritual. Impulsado por esta inquietud, Patricio examina su situación en el retiro. ¿Qué podemos decir de Patricio? ¿Qué está haciendo aquí en este momento? ¿Cuál regla está aplicando? La sexta, la diligencia de examinar, ¿verdad? Muy bien. Durante este examen, adquiere conciencia de su negligencia en la oración y de su falta de atención a la obra de Dios en los días anteriores de su retiro. Patricio decide renovar su anterior dedicación al retiro. Al hacerlo, descubre que la desolación espiritual, ¿qué piensan? Desaparece. Y que la consolación espiritual regresa. ¿Por qué?
¿Por qué esa dinámica? Pues podemos decir porque el Señor permitió la desolación, o sea, breve, poca profunda, la permitió para sonar la alarma. Eso fue la causa que el Señor tenía. Entonces, al corregir el problema, el Señor ya no tiene por qué seguir imponiendo o permitiendo la imposición de una desolación. Y al corregirse, el Señor dice, pues vamos a retirar entonces, vamos a permitir que se retire la desolación. Y en efecto, así. Y queda consolado Patricio. Ok, escuchen ahora a Catalina. Esta misma dinámica puede presentarse también en la vida diaria. En los últimos años, Catalina se ha ido acercando más a Dios y ha progresado en su vida de oración. Es fiel a la misa dominical, ora frecuentemente con las escrituras y una vez por semana asiste fielmente a las reuniones de un grupo de oración. Catalina siente a menudo la presencia del Señor y su oración le trae paz en medio de sus ocupaciones diarias. Sin embargo, en un momento dado, su dedicación a la oración disminuye un poco. Catalina continúa orando, aunque con menos regularidad y diligencia. También a ella le sucede que, llegado un momento, ya no experimenta paz en su oración, ni siente la presencia de Dios con la misma facilidad que antes. Catalina comienza a sentir cierta turbación en su relación con Dios. Esta turbulencia interior sirve como una especie de despertador espiritual. Catalina compara su antigua relación con Dios, esto es antes de que observara con menos rigor su hábito de oración, lo compara con sus actuales circunstancias más infelices. Decide, pues, retomar su oración habitual con renovada fidelidad. La desolación espiritual desaparece y Catalina vuelve a ser consciente una vez más de la cercanía de Dios, recobra la paz en Dios y descubre una nueva vitalidad en su vida de fe. El patrón en ambas situaciones es igual. Podemos percibir que estas dos personas están muy experimentadas en lo que es el discernimiento de espíritus. Tienen al dedillo las reglas y las ponen en práctica. Y por ende su desolación dura poco tiempo. Queremos felicitarlas porque pues, están realmente viviendo de acuerdo con lo que Dios quiere lograr a través de la desolación espiritual. Todas las desolaciones espirituales no son así de ligeras y de poca duración. A veces son mucho más fuertes y duran mucho más tiempo. Pero sabemos que durarán mucho menos de lo que la misma desolación te sugiere. Y entre más nos aplicamos a la ejecución del discernimiento de espíritus, menos fuerza tienen estas desolaciones. Vamos a continuar con la prueba. No sé si había alguna pregunta sobre esa primera causa de negligencia, tibieza, pereza. Creo que es bastante autoexplanatorio esa causa. Se explica a sí mismo, ¿verdad? Si sos negligente, tibia,
perezosa, vas a sufrir las consecuencias. Así es que no sean así de tibias, perezosos, negligentes. Me lo digo a mí mismo. Ok. Continuemos, pues. La prueba. Aquí el padre Gallagher nos ofrece una analogía que vale oro. Vale oro. Me encanta la analogía que nos ofrece aquí. Dice, en esta prueba, Dios ya nos da tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias, como lo habíamos visto. Cuando esto sucede, ocurre lo que al soldado que no le pagan. El mercenario abandona la lucha. El patriota sigue adelante. Un ejército cuenta con dos grupos de soldados. Algunos son mercenarios que luchan solamente a cambio de la paga. Otros son patriotas que defienden el país que aman. Llega un momento en que los recursos disminuyen y ya no se puede distribuir las pagas. En ese caso, los mercenarios simplemente deponen sus armas y abandonan la batalla. Luchan solamente a cambio de la paga y sin ella no continuarán peleando. Los patriotas, en cambio, perseveran fielmente en la batalla aunque no les paguen, pues tienen los corazones firmemente comprometidos con la causa, independientemente de si reciben o no una remuneración. Qué bonito. Y te pregunto, ¿sos mercenario o sos patriota? Pregúntate a ti mismo, ¿soy mercenario o soy patriota? Creo que la respuesta varía en diferentes momentos del día, ¿verdad? En diferentes momentos de la vida. El Señor a veces tiene que quitarnos los regalos para ver si realmente amamos al regalador, el que nos da el regalo. Recuerdo un meme que se circulaba por ahí, ni siquiera era meme porque no contenía palabras, solo una imagen de Jesús agachado con un osito peluche, agachado delante de una niña. Creo que la imagen consistía de dos escenas. Entonces, en la primera escena, ¿cómo era? Bueno, la onda es esto, que Jesús está agachado delante de la niña. La niña está enamoradísima del peluche. Ya sé qué es. Ella tiene el osito. Y obviamente el osito era un regalo de Jesús. Y lo apreciaba, lo amaba, lo besaba, etc. Y Jesús, con una mano, le está pidiendo el osito. El osito que tanto lo ama, que tanto lo aprecia, que duerme con él, que su seguridad depende de ese osito. Y Jesús solo extiende la mano. Dame el osito, hija. Y lo que la niña no ve es que con la otra mano, detrás de su espalda, Jesús tiene un osito 10 veces más grande que el osito que ella tiene actualmente. Pero para poder recibir el otro osito, tiene que entregar el chiquito. Y no termina con ositos, termina con el amor de Jesús en sí mismo. Y por eso el Señor constantemente nos está quitando los regalos. Porque si nos apegamos a los regalos, nunca podremos apreciar
Él que nos los regala. Los ositos valen muy poco en el cielo. Hay un amor mucho más duradero y mucho más real que encontraremos en el cielo y comenzamos a experimentar aquí. El Señor quiere no que nos aferremos a cosas buenas, sino al bien en sí. Él es el bien, el sumo bien. No que nos aferremos a cosas buenas, sino al bien mismo. Quiero compartir con ustedes una escena de una película favorita, no la favorita, pero una de las favoritas. Ustedes sabrán que esa trilogía del Señor de los Anillos viene de una serie de libros, El Señor de los Anillos. El autor se llama J.R.R. Tolkien, que era un católico muy, muy, muy creyente, muy, muy activo. Incluso algunas personas han cuestionado si no se podría levantar su causa de santidad, de canonización. No está en marcha todavía ninguna causa, pero hay personas que cuestionan. Tal vez esta imagen si fuera santo. ¿Okay? Tal vez hayan escuchado también del gran autor cristiano C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia. Él atribuye en parte su conversión a J.R.R. Tolkien. C.S. Lewis era ateo y cuando conoció a Tolkien, Tolkien se convirtió como en su guía hacia la fe. Pues un gran católico que escribió esos libros. Si ustedes tienen acceso a esas novelas que son la trilogía de Señor de los Anillos, los animo a que lean esos libros. Son de oro. Uno, porque son bastante entretenientes, pero porque te comunican un sinnúmero de valores, de mensajes evangélicos, de lo que es el amor verdadero, lo que es la verdadera hombría para nosotros los hombres. Pues un tesoro, los libros del Señor de los Anillos. Ok, sin decir más, aquí les dejo con Frodo y Samwise con esta escena rica. No puedo hacer esto, Sam. No sé. Ay, no hay audio. No, Brady más. Disculpe, no se escucha. Esas son las historias que llegan al corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creemos en el futuro. Y yo aquí todo emocionado, saliendo lagrimitas. Ustedes aburridos. Ok, vamos a analizar
En efecto, sí. Ok. Por si no sabían, ellos están tratando de salvar al mundo y están como con la última gotita de esperanza, la última gotita de energía, no tienen nada de fuerza ya. Y Frodo está por entregar la tarea, está por tirar la toalla. Y en ese momento habla Samwise. Ahora sí, van a escuchar. Me dan dedos arriba si escuchan. No puedo hacer esto, Sam. Lo sé. Ha sido un error. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Pero henos aquí. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final. Porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Nuestra es la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Y todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. Pueden sacar los pañuelos, sacarse las lágrimas. Sí les animo también a ver las películas, pero busquen los libros, hay buenas traducciones. Bueno. Hemos pasado una hora. Esta regla sí es más profunda. Creo que vamos a dar pausa hoy, por lo que ya ha pasado la hora. Y cuando nos reunimos el otro jueves, vamos a seguir con San Francisco y una historia de San Francisco. Por mientras, voy a dar la bendición para los que necesitan irse y me quedo en la sala a responder a las dudas que puedan tener, preguntas, etc. ¿Les parece? Ok. Lourdes, ¿qué tal que nos guíes en la oración y después doy la bendición?
Ok, Fray. Ok. Bueno, Señor, en esta noche te queremos dar infinitamente gracias por esta nueva oportunidad que nos ha dado de estar reunidos acá. Gracias porque cada día aprendemos, Señor, más para estar cerca de ti. Cada día mejoramos, Señor. Al igual que cuando nos caemos, tú siempre nos ayudas a levantarnos. Gracias por Fray Tomás, Señor. Gracias por protegerlo y guiarlo siempre para que nos siga llevando por el camino. Gracias por cada uno de los que estamos en este momento acá, Señor, en esta sala, por nuestras familias, por nuestros amigos. Gracias por la salud, gracias por el pan de cada día, Señor. En esta noche te queremos implorar, Señor, tu sabiduría para que seas tú, Señor, ayudándonos a discernir en este momento, para que podamos, Señor, mejorar y podamos acercarnos más a ti, Señor, en esta noche. Y para que podamos tener la oportunidad de seguirnos reuniendo y recibiendo, Señor, más de ti en nuestros corazones, Señor. En esta noche vamos a darte gracias con la oración que tú nos enseñaste, Padre amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestros pan de cada día y perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre mía, Madre amada, gracias por estar siempre a nuestro lado. Gracias por guiar nuestros pasos cada día, por ayudarnos a caminar por el sendero del Señor, Madre mía. Y te vamos a, Señor, Madre mía, a darte gracias con la oración también que nos han enseñado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden o irse en paz o quedarse en paz como quieran. Yo voy a poner una canción antes de comenzar la sesión.